egresada 2 veces de esta universidad, por lo que estar aquí con ustedes me emociona de sobremanera. Por otro lado, comentarles que estar aquí compartiendo el panel con el magistrado Arturo Lara es todo un honor para mí, porque lo considero toda una institución y toda una eminencia en este tema de responsabilidades administrativas. Para mí es todo un honor estar aquí a su lado, magistrado. Bueno, pues yo les quiero compartir ahorita pantalla, permítanme un segundo. Yo estoy aquí para platicar con ustedes un poco de la responsabilidad de las personas jurídico-colectivas. Está aquí el logotipo del Comité de Participación Ciudadana, que es el comité en el que yo participo dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. Vamos a platicar un poco de la corrupción y vamos a dimensionar el tamaño de problema al que nos estamos enfrentando. Transparencia Internacional hace una evaluación de 100 puntos a lo largo de 180 países. En estos 100 puntos, determina que entre más cerca estés de 100, eres más transparente, eres más claro, eres más lejos de la corrupción. Y entre menos cerca estés del 100, pues estás en un momento peor. México obtuvo 29 de los 100 puntos. ¿Se quedan ustedes claros de lo que esto quiere decir? O sea, 29 de 100. Es como si sacaran ustedes un 2.9 en un examen. Esto fuimos para la Transparencia Internacional en la evaluación que sacó el 23 de enero de este año. Eso nos puso en el puesto 130 de 180. Quiere decir que hay 130 países mejores que nosotros. Hace 14 años nos encontramos en el puesto 70 de 180. Quiere decir que vamos en franca picada. Esta situación tan difícil que viene pasando en nuestro país desde hace un tiempo atrás, colocó a que en el año 2015 se llevara por presión internacional de empresarios y de la academia a que se crearan las reformas anticorrupción. Estas reformas salen en una reforma constitucional del 27 de mayo del 2015 y poco tiempo después, un año después, se crean leyes secundarias para armonizar esta reforma constitucional. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la legislación anticorrupción en este paquete llamado paquete anticorrupción? Pues bueno, se crea la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se crea la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se crea la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y se reforman para armonizar, es decir, ya existían, pero se les da una reforma sustancial para que queden conforme con las nuevas leyes establecidas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Como se pueden dar ustedes cuenta, fue todo un movimiento normativo para instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción. En Guanajuato no nos quedamos muy atrás. En septiembre de 2016, el 6 de septiembre, se realizan las reformas a la Constitución del Estado para adicionar al artículo 132. Este artículo de la Constitución del Estado se refiere al sistema estatal anticorrupción, al sistema de Guanajuato. Y el 16 de mayo del 2017 se publica la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción en Guanajuato, y de lo que vamos a platicar hoy, el 20 de junio del 2017, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. ¿Qué aportaciones novedosas genera este sistema? Bueno, primero que nada, está poniendo la Constitución a nivel de atención, la corrupción a nivel constitucional. Esto quiere decir, la pone en un sistema de atención prioritaria. Fueron muy criticados en el sentido de que metieran algo tan sucio como es la corrupción en la Constitución. ¿Cómo es posible que metamos algo tan horroroso como la corrupción? Sin embargo, yo creo que hicieron bien. Yo creo que un problema que no se ve no se puede combatir. Era necesario poner la corrupción a nivel constitucional para que le tuviéramos una atención prioritaria. ¿Qué otra situación novedosa nos presenta este sistema? Bueno, anteriormente existían autoridades que estaban abocadas al combate a la corrupción. Estaba la Fiscalía, estaba el Tribunal de Justicia Administrativo, estaba el Poder Judicial, estaban las Contralorías Municipales. Sin embargo, estas autoridades iba cada quien por su lado. Bueno, una aportación novedosa al sistema es que los pone a todos en un comité coordinador. Hay un comité coordinador que sienta a las autoridades abocadas al combate a la corrupción, todas juntas, para que compartan agenda, compartan objetivos y tengan un programa común de combate a la corrupción. Digamos que es un poco como cuando juegan voleibol, que les gritan, háblense. Así las autoridades que están abocadas al combate a la corrupción se hablan a través del comité coordinador y se conjuntan
Otra aportación novedosa es que en este comité coordinador está incluida la ciudadanía. Tan es así que el presidente de ese comité coordinador es un ciudadano. ¿A qué vamos con esta participación ciudadana? Bueno, se eligen 5 ciudadanos en todo el estado para que sean el vínculo de coordinación entre las autoridades y la ciudadanía en general, y para que ayuden al comité coordinador en sus objetivos. Este es todo el esquema general. Yo soy uno de esos ciudadanos que está en el Comité de Participación Ciudadana y ahora sí que por eso quiero venir a compartir con ustedes un poco este tema el día de hoy. Como lo comentaba el maestro Alejandro, he sido asesora de empresas durante muchos años y ahora estoy en este sistema, por lo cual pues estoy un poco, digamos que comprometida de los dos lados. Conozco lo que es el mundo empresarial y conozco el mundo del sistema estatal anticorrupción. Por eso es que me animo a estar aquí con ustedes el día de hoy compartiéndoles. Anteriormente, los abogados de empresas veíamos lo que eran las responsabilidades administrativas como algo que no nos tocaba, como algo completamente ajeno. Yo como abogado de empresa, a mí que me importa lo que digan los servidores públicos, a mí que me importa lo que digan los códigos administrativos, para mí nada tiene que ver, yo me dedico a las empresas, con permiso bye. Y cuando había un acto de corrupción, el acto de corrupción pues se combatía en las empresas, en las instituciones, en los funcionarios, pero las empresas estábamos lejos y libres de cualquier tema, o sea, no nos tocaban, no tenía nada que ver con nosotros, la ley no tenía que ver con las empresas. Sin embargo, a través de las reformas que hoy les he platicado, hay inclusiones muy interesantes, y la principal que yo creo que en este caso nos toca por el tema que estamos abordando, es que ya las personas morales que se presten a estar involucrados en actos de corrupción van a ser sancionadas. ¿Por qué? Porque queda muy claro que para bailar un tango se necesitan 2. Entonces sí, todos los ciudadanos nos indignábamos y nos rasgábamos las vestiduras y decíamos, es que son tan corruptos los gobiernos y las autoridades, pero no estábamos teniendo en cuenta que estábamos participando, que muchas personas morales y físicas se veían beneficiadas, se ven beneficiadas. Y entonces tenemos el problema que se llama de acción colectiva, en el que como se determina el dilema de acción colectiva es que si cada persona, si cada individuo busca su fin, su bien únicamente, al final la búsqueda de cada uno de estos bienes individuales conlleva en un mal general. Eso nos pasa un poco con la corrupción. Si cada uno de nosotros decimos que se combata la corrupción, pero yo quiero pagar un dinero para que salga mi permiso más rápido, busco mi bien individual, pero que se combata la corrupción. Que se combata la corrupción, pero voy a pagar una lana para que ya no me vengan a hacer la inspección. Que se combata la corrupción, pero le voy a hablar a mi amigo para que meta a mi primo en el puesto. Cada quien busca su bien y es el dilema de acción colectiva. Buscando el bien, independientemente de los principios éticos y morales, conseguimos el mal general. Entonces vamos a combatir esto y le vamos a entrar a los ciudadanos también. El artículo 24 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato nos dice que las personas morales serán sancionadas en los términos de esta ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizadas por personas físicas que actúen a su nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, sabemos bien como abogados que somos o que pretendemos ser, que las personas morales actúan a través de personas físicas, pero aquí no me está diciendo específicamente que tenga que ser el representante legal o que tengan que tener un poder, sino que con que la persona física actúa en nombre de la persona moral, ya se la va a llevar, la va a comprometer. ¿Por qué? Porque la persona moral no tiene brazos y ojos y manos para llegar y corromper, sino que lo hace a través de las personas físicas que la representan. Pero si la persona física está haciendo el acto corruptor, buscando el beneficio para la persona moral, entonces se está involucrando a la persona moral. ¿Cómo me define la ley las faltas de particulares? Bueno, dice, los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves, a que se refiere a los capítulos 3 y 4 del título 3 de esta ley, cuya sanción corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa en los términos de esta misma ley. Así tenemos definidas las faltas de particulares. La ley, en los capítulos 3 y 4, nos señala claramente cuáles son, digamos que las conductas que considera faltas administrativas graves. El soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos,
el tráfico de influencias para inducir a la autoridad, utilización de información falsa, la colusión, el uso indebido de recursos públicos, la contratación indebida de servidores públicos, las faltas de particulares en situación especial. Aquí tenemos un catálogo claro de cuáles son las faltas a las que los particulares podemos estar cometiendo y seríamos sancionados en forma específica como lo marca la ley. ¿Cuáles pueden ser las sanciones que podríamos tener? Bueno, el artículo 81 de esta ley nos lo señala, y como empresa que está comprometida en un acto de corrupción, puedo tener una sanción económica. Puedo tener la inhabilitación temporal para poder participar en licitaciones. Puedo tener la suspensión de actividades por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 3 años. Puedo tener la disolución de la sociedad respectiva. Ojo, es decir, hagan de cuenta que me pueden matar como sociedad. Y también resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública. ¿Qué sucede? Sucede que cuando la persona que va a corromper decide tener un acto de corrupción, lo que hace es una valoración entre el costo-beneficio que va a tener. Entonces, entramos en una posición muy difícil, porque los legisladores lo que quisieran sería que nadie tuviera la iniciativa de tener una corrupción. Entonces, ¿qué quisiera yo? Pues quisiera que el costo sería mucho más alto que cualquier beneficio. Sin embargo, hablando de la ponderación, pues tengo que tener un límite y tengo que tener también pues todo un catálogo. Tengo que tener un cuidado económico en el sentido de que tenga que ser la devolución de tal forma que no me convenga, que la cuenta nunca me salga para poder ser, digamos que un sujeto corrupto. Yo aquí dejaría mi intervención para platicar en el segundo bloque de cómo podemos como empresarios, abogados de empresa, blindar que no estemos tan expuestos a ser sometidos, o si somos sometidos, más bien que tengamos un grado de indulgencia por el tribunal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Katia, por esta primera intervención. A continuación, nos corresponde escuchar al doctor Arturo Lara Martínez, de quien le dé una pequeña síntesis de su currículum de vida. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Estudió la maestría en Dirección y Gestión Pública Local en la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene la especialidad en Notaría Pública. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo, titulado con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana León. Es doctor en Derecho con mención honorífica del Programa Interinstitucional en Derecho de la Región Centro-Occidente de la NUYES. Ha escrito diversos artículos en diversas revistas especializadas en materia de justicia administrativa. Fue coordinador de diversos libros, dentro de los que destacan Facultad Reglamentaria Municipal, Régimen Jurídico de los Miembros de los Cuerpos de Seguridad Pública y Argumentando. Actualmente es magistrado propietario de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Ha impartido diversos cursos, materias y conferencias en materia de responsabilidad administrativa, sistema anticorrupción y seguridad pública. Sin más preámbulos, le cedemos el uso de la voz al doctor Arturo Lara. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, pues es un placer estar con ustedes. Agradezco a la Universidad Iberoamericana que abra este espacio para poder platicar sobre las experiencias que vamos teniendo. Agradezco también al maestro Alejandro Ramírez Amarripa y pues ha sido un privilegio escuchar a la maestra Katia Morales. La verdad es que creo que va a decir lo mismo que yo prácticamente, pero desde el punto de vista pues privado o de litigante y la verdad es que lo mismo que voy a decir casi que me parece que ya lo dijo, pero lo diré yo creo que desde el punto de vista del juzgador, así que espero que les sea de utilidad y podamos contrastar estas dos visiones. Bien, trataré de compartir ahorita una pantalla. No, creo que ya no me salió. No sé si me pudieras ayudar, Alex. Creo que por ahí te mandé la presentación. Podríamos ponernos en la 1. En la 2, perdón. Bien, como lo dijo la maestra Katia, este concepto de Sistema Nacional Anticorrupción comenzó con una reforma constitucional en el 2015, pero no fue el primer esfuerzo
constitucional por combatir la corrupción. La realidad es que el combate o el intento de combate a la corrupción, al menos en contenido constitucional, comienza desde 1982, con lo que se denominó la reforma moral del Estado. ¿Qué sucedió en 1982? Bueno, se estableció un capítulo de la Constitución denominado de las responsabilidades. Este capítulo de la Constitución va del artículo 108 al artículo 114 de la Constitución. Este capítulo establece ciertos valores que deben de ser respetados por los servidores públicos, todos los servidores públicos de nuestro país en los distintos niveles, federal, estatal y municipal. Y también este capítulo de la Constitución nos va a marcar que los servidores públicos estamos sujetos a distintas responsabilidades. Responsabilidades penales, responsabilidades administrativas, responsabilidad patrimonial, podríamos llamarlo así también. Y bueno, este sistema de responsabilidades anterior tuvo vigencia hasta 2015. Las mismas instituciones que existían antes existen ahora, salvo la ciudadanización que se dio en nuestro sistema y que trataré de platicar más adelante. El problema es que aunque estas instituciones existían, todas, como lo dijo la maestra Katia, actuaban de manera aislada o independiente, no había una coordinación entre ellos. Entonces, pues, de repente podría haber mucha gente en la cárcel o podría haber mucha gente inhabilitada o servidores públicos inhabilitados, pero no se compartía información, no sabíamos las causas, y esto impedía seguramente que hubiera una política pública adecuada de combate a la corrupción al no haber interacción de información para poder ir sacando o generando conclusiones. Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, lo que intentará el Sistema Nacional Anticorrupción será coordinar a todos los esfuerzos que se den en materia de combate a la corrupción. Ya existía Fiscalía, ya existía Tribunal de Justicia Administrativa, ya existía Auditoría Superior, ya existían instancias de transparencia, pero no había interacción entre ellas. Los tres grandes ejes sobre los cuales, yo agregaré uno cuarto, sobre los cuales se genera o transita este Sistema Nacional Anticorrupción son la fiscalización, incluso hay un sistema nacional y un sistema estatal de fiscalización, la transparencia, es decir, el gobierno abierto, que todos tengamos acceso a la información y cómo se va gastando el dinero del gobierno, las responsabilidades administrativas, que serían la forma de sancionar a los servidores públicos y ahora también a los particulares que cometan actos que estén señalados como contrarios a la normativa o en general o en parte contrarios a los valores que les he mencionado ya vienen contenidos en la Constitución. Y además podríamos incluir una responsabilidad penal. Ahí faltó en la presentación lo que podríamos llamar o denominar una responsabilidad penal. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Antes del Sistema Nacional Anticorrupción, como les decía, en nuestra Constitución ya se prevé este sistema de responsabilidades. Sin embargo, la conceptualización era distinta. Y yo diría que había dos conceptualizaciones que difieren de hoy. Primero, el ofendido de la corrupción se consideraba el Estado. El Estado, ya sea federación, Estado o municipio. Y por lo tanto, era el Estado quien tenía la atribución de sancionar o no a un servidor público. Y también se consideraba que la corrupción era una conducta de los servidores públicos, en la que no participaban los particulares, tal y como lo mencionó la maestra Katia. Estas circunstancias cambiaron y lo veremos cómo lo transformó nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. Si pudiéramos pasar a la siguiente, Alejandro, por favor. Yo lo denomino cambio de paradigmas y menciono que son por lo menos los siguientes. El primero, el de participación ciudadana. Únicamente el combate a la corrupción recaía en autoridades o entes estatales. Hoy en día la participación ciudadana es muy activa. Tan es así que son los ciudadanos, no porque los servidores públicos no lo sean, sino es el Comité de Participación Ciudadana quien preside el comité coordinador del sistema estatal y del Sistema Nacional Anticorrupción. Es el ente que congrega a todas las autoridades encargadas del combate a la corrupción. Ya no es solamente el Estado, sino que se separa o se segrega esta actividad que le corresponde al Estado y que ahora es a cargo de ciudadanos. Ciudadanos que irán rotando, si no me equivoco, cada 5 años.
un año va cambiando cada integrante del Comité de Participación Ciudadana. Segundo, hay una responsabilidad de los particulares. No solo los servidores públicos cometen actos de corrupción. Muy frecuentemente los ciudadanos participan en estos actos de corrupción y ahora, tanto personas físicas como morales pueden ser sancionadas si participaron en actividades vinculadas con servidores públicos. Actividades obviamente que son indicadas en la Ley de Responsabilidades Administrativas como reprochables. También diría que hay un cambio de paradigma en el sentido de que el ofendido hoy en día no es el Estado, sino que es la ciudadanía. Y esto le otorga un interés que le podríamos llamar un interés jurídico a los particulares o un interés legítimo para denunciar cualquier acto de corrupción. Anteriormente también los ciudadanos podían denunciar cualquier acto de corrupción. Sin embargo, lo que sucedía es que la participación del ciudadano se limitaba a la pura denuncia. Hoy en día, un ciudadano puede judicializar su denuncia hasta las últimas instancias. ¿Por qué? Porque cambió este paradigma. El ofendido hoy no es el Estado, somos todos los ciudadanos. Y si yo soy un ofendido de la corrupción, entonces yo puedo presentar mi denuncia. Si no estoy de acuerdo con las conclusiones que están emitiendo los órganos internos de control, ya sea la autoridad investigadora o la resolutora, si yo fui un denunciante identificable, entonces yo puedo impugnar todas las decisiones que se estén emitiendo en el procedimiento de sanción a un servidor público o a un particular que yo haya denunciado por actos de corrupción. Otro paradigma que se cambia es el de la pluralidad de autoridades. Este sistema o las responsabilidades administrativas también servían como una especie de venganza. Es decir, entraba una nueva administración y lo primero que hacía era tratar de sancionar a los anteriores. Y lo podía hacer de manera unilateral porque no había tantas autoridades o etapas procesales por las que habría que pasar y que les explicaré en un momento más. Entonces, una ventaja es que hay una autoridad investigadora, una sustanciadora y una resolutora y que no necesariamente son la misma. No sé si pudiéramos pasar a la siguiente, Alejandro, por favor. Como lo dijo la maestra Katia, pues las conductas o el catálogo de conductas sancionables para particulares son las que ya nos mencionó ella, que son el soborno, y que curiosamente no necesariamente tendría un particular que otorgar dinero. Podría prometerlo únicamente por la acción o la omisión de un servidor público para resultar beneficiado con un acto u omisión de un servidor público. La participación ilícita en procedimientos administrativos está vinculada, por ejemplo, para aquellas empresas o particulares que participan en una licitación, estoy dando ejemplos, una licitación pública y que estuvieran impedidos por la ley o inhabilitados como producto de una sanción y aún así intentan o participan en una licitación pública, no tienen que ganarla, la simple participación ilícita los haría acreedores a una sanción. El tráfico de influencias, pues es el intentar aprovecharse de un poder económico o político real o ficticio, porque a veces ni siquiera es así, para obtener un beneficio para sí o para un tercero. La utilización de información falsa. Les comento que esta es la conducta que más se persigue o más fácilmente se identifica al momento de intentar sancionar. Les comento que muchas empresas participan con constancias o certificaciones que no son verdaderas y a la hora que se hace una auditoría, los órganos internos de control o la Auditoría Superior del Estado o la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas han detectado algunas constancias que no son reales, como por ejemplo, de pronto acompañan, no sé, certificados o certificaciones ISO que son exigidas en una licitación y cuando hacen el contraste resulta que esas certificaciones son falsas y se hacen acreedores a sanciones las empresas. También hemos tenido casos, por ejemplo, de que requieren cierta experiencia en un determinado ramo y presentan constancias, por ejemplo, que fueron constructores en otro estado y que han realizado determinadas obras por determinados montos, que son requisitos de pronto que se exigen para la contratación pública,
Y cuando se hace el contraste resulta que no existe o no son falsas estas constancias que presentan los particulares para la contratación pública con el Estado. La obstrucción es una conducta, sí es una conducta de los particulares en donde se omite proporcionar información a los órganos del Estado para que puedan iniciar un procedimiento de sanción. Si un particular ha recibido incluso apercibimientos para que proporcione esta información y no lo hace, el particular puede ser sancionado. Uso indebido de recursos públicos. Los particulares pueden recibir recursos públicos, pero son con ciertos objetivos. Por ejemplo, si son contratados para una obra pública, para ese objetivo tiene que ir el recurso. Si lo destinan para objetivos distintos, pues entonces pueden ser sancionados. Uno que me parece muy interesante es el punto sexto, que ya me estaba brincando, que es la colusión. La colusión tiene que ver con particulares que se ponen de acuerdo para irse rotando los contratos, por ejemplo, en empresas constructoras que están, o proveedoras del Estado, que están proporcionando cotizaciones y se ponen de acuerdo para irse rotando como ganadores. Es decir, un día una empresa es la mejor propuesta, al día siguiente la otra empresa y así van cambiando de proveedores. Se ponen de acuerdo los proveedores para irse repartiendo los contratos. Y la contratación indebida, que tiene que ver con que un servidor público que deje su cargo no puede ser contratado por una empresa particular antes de un año, si es que ese servidor público tuvo información que puede beneficiar a la empresa. Información, obviamente, para la contratación pública. Si esto es así, puede ser sancionada tanto la empresa como el ex servidor público. Yo creo que yo por aquí puedo dejar también esta participación para que continúe la maestra Katia y en un momento les comento cómo se hace o cómo se lleva a cabo la sanción de los particulares. Muchísimas gracias, doctor Lara. Bueno, ha sido interesante conocer estas visiones y precisamente ahora que lo comenta, sí queríamos nosotros aclarar el punto. La idea sí es tener visiones diferentes entre un juzgador y un litigante y precisamente compartir y vincular ese diálogo, aunque parecieran que los temas son los mismos, pero realmente las visiones que cada uno de ustedes nos aporta, que les aporta a los alumnos, creo que es lo que nos hace enriquecedor, ¿no? Aparentemente el tema pudiera ser el mismo, pero creo que lo que cada uno de ustedes nos ha compartido, las visiones muy particulares que cada uno de ustedes lo ve desde su punto de vista, creo que es parte de la idea de enriquecer este diálogo, ¿no? Entonces, sí queremos aclarar que a lo mejor sí fue deliberado el invitarlos y que, bueno, fueran dos visiones distintas, precisamente pues para nosotros como estudiantes del derecho administrativo, pues eso también nos implica una comparación, un contraste de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, no quiero tomar más uso de la voz, dejo nuevamente en uso de la voz a la maestra Katia. Ay, perdón, tenía problema con el micrófono. Muchas gracias, maestro Alejandro. Bueno, voy a retomar un poco el punto desde el lado justamente de la visión del abogado empresarial. ¿Qué pasa? Antes no nos importaba a las empresas estar metidas en actos de corrupción. Era bronca del gobierno, era bronca de los funcionarios. Las empresas llegaban, sacaban ventaja, corrompían. Como les dije, para bailar un tango se necesitan dos, pero resulta que cuando castigaban a los que bailaban el tango, el empresario decía, no, pues, ¿yo qué? Yo soy una víctima, yo no tuve nada que ver. Sin embargo, ahora ya no. Vamos a platicar, como ahorita dijo el doctor Lara, de las sanciones, y él es la persona ideal para platicárselas porque él es el que termina imponiéndolas. Yo les voy a contar qué hacemos los abogados de empresa para hacer que si llegaras a tener un problema de estar involucrado en uno de estos actos,
tu empresa estuviera lo más blindada, lo más protegida. Y vamos a empezar desde la parte correctiva. Sabemos perfectamente que el legislador lo que quisiera cuando hace la ley no es aplicar la sanción. El objetivo último de hacer una ley sería que no se aplicara, que tuviera unos efectos disuasivos tan grandes que no quiero imponer años al que comete un homicidio. Quiero que nadie cometa un homicidio. Entonces, esta situación de integridad no nada más es para que si llegaras a estar involucrado en un procedimiento tuvieras atenuantes, sino para que la conformación estructural de tu empresa estuviera hecha de tal manera que sea difícil considerar que te puedas involucrar verdaderamente. Entonces, bueno, lo que la ley dice es, en la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta ley, se considerará una política de integridad aquella que cuenta al menos con los siguientes elementos. Es decir, no vale que digas, no, si nosotros somos súper íntegros y somos súper íntegros todos y no tenemos ninguna bronca, sino que la ley nos pone unos parámetros para considerar si de verdad tenemos una política de integridad. ¿Qué nos pide como requisito mínimo? Bueno, nos pide un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas y se especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura. Por pequeña que sea la empresa, sí, por pequeña que sea la empresa. Elaborar un manual de organización sencillo, que nos ponga la estructura de la empresa y cuáles son los procedimientos y los momentos en que cada una de las estructuras convergen e interactúan entre sí, en donde digan de dónde a dónde cada una de las partes es específica, de dónde a dónde cada una de las partes tiene que ver. Si vamos a hablar como si estuviéramos pasando una estafeta, ¿en qué momento compras le pasa a operaciones la decisión? ¿En qué momento operaciones se lo pasa a presupuesto? Oye, es que somos 4 en la empresa. Bueno, ¿en qué momento el 1 se lo pasa al 2, al 3, al 4? No es una limitante, es que es una empresa familiar. No importa. Todas las empresas deben de tener un manual de organización y procedimientos. Esto se conoce también como compliance. Pero estamos hablando ya no de un eslogan ni de una moda. Estamos hablando de un requerimiento legal para ser considerada una empresa que tiene política de integridad. ¿Qué debo de tener? Debo de tener un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real. ¿A qué voy con esto? Resulta común que las empresas dicen, no, si yo sí tengo mi código de conducta. Y resulta que lo hizo la encargada de derechos de recursos humanos, lo tiene súper bonito, guardado en su escritorio, y cuando llego yo como abogada de la empresa y le pregunto, ¿tienes código de conducta? Sí, espérame, ahorita lo busco, ahorita lo encuentro, y me saca el archivo. No. El código de conducta debe estar publicado, pero sobre todo socializado. Como abogado de empresa debes de vigilar que si llegas y le preguntas al que está descargando si conoce el código de conducta, te tiene que decir que sí, que en algún momento se le leyó y se le explicó. Todo el personal de la empresa debe estar empapado de este código de conducta. Entonces, como abogado de empresa, ¿qué debemos de hacer? Bueno, debemos de vigilar que se haga, pero después debemos de vigilar que se publique, pero sobre todo que se socialice, que cada persona nueva que llegue le digan, bienvenido, tu código de conducta, pasa, te lo vamos a explicar. ¿Qué más tenemos que tener? Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización. ¿Por qué? Porque saben muy bien que orden no vigilada le va muy mal. Entonces, tenemos que tener sistemas que estén haciendo control y vigilancia todo el tiempo. Las empresas tienen que estarse autoauditando todo el tiempo, que podamos examinar el cumplimiento de los estándares de integridad. Si estoy sacando manuales de organización y de interacción, si estoy sacando códigos de conducta, ¿cómo puedo estar seguro que se están verificando? Entonces, como abogado de empresa, ahí va otra de mis funciones. No nada más está que se creen estos documentos, no nada más está que se socialicen entre todo el personal de la empresa, sino que tengo que instrumentar sistemas de evaluación para saber si efectivamente se están llevando a cabo todo lo que los manuales de operación digan, todo lo que los códigos de conducta y ética digan. Necesito tener sistemas de control y vigilancia que me verifiquen que efectivamente se está llevando a la práctica diaria. ¿Qué otra cosa tengo que tener? Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes.
así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación del Estado. Bueno, cuando hablamos de corrupción, realmente quien más puede darnos datos y elementos sobre las conductas delictivas de corrupción son los que están sentados en el escritorio de al lado, o son inclusive los subalternos que no están de acuerdo moralmente en conducirse de una manera corrupta. Yo como una empresa, como una organización, debo de ponerles accesible la manera como el compañero me puede, a mí como empresario o como cabeza de la empresa, como una persona que está sentada en un escritorio en el departamento de operaciones me puede ir a contar que su compañero de al lado o su jefe está inmiscuido en actos de corrupción. Debo de dejar un sistema adecuado de denuncia. O a lo mejor piensa que no me lo va a decir a mí porque se ha dado cuenta que yo como jefa suprema de la empresa, director general, también estoy inmiscuido. Debo de dejarle claro a todo el personal de la empresa cómo podría tener acceso a las autoridades competentes para que pudieran presentar la denuncia. Es decir, son los alertadores. Tenemos que tener sistemas para que los alertadores pues hablen de la corrupción que están viviendo. Podemos pedirle a toda la gente que sea ética, a toda la gente que sea congruente, pero no estamos en posibilidad de pedirles que sean héroes, en el sentido de que te pongan en riesgo su vida o su trabajo. Entonces, para poder proteger que no sean héroes, tenemos que idear sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, para que cualquiera que se dé cuenta que hay actos de corrupción lo pueda denunciar. Y políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo de integridad de la corporación. Es decir, pues ya, si sabemos que alguien es corrupto, si tiene fama de corrupto, si viene con un problema de corrupción de otro lado, no meterlo a la corporación, no meterlo a la empresa. Tener un sistema elevado de rango de estándar para la contratación. No estoy hablando de temas de discriminación, y esto lo marca claramente la ley. No se vale tomar este pretexto para discriminar, pero sí que se tenga un cuidado específico en limitar la participación, la incorporación a las empresas de personas que tengan pues historiales corruptos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las empresas tenemos mucho trabajo que hacer. Los ciudadanos de este lado tenemos mucho trabajo que hacer. El primer trabajo que tenemos que hacer es tener empresas íntegras. Y lo repito, no solamente empresas grandes, no transnacionales, no estamos hablando de un Palacio de Hierro y un Mastercard, no. Las empresas aquí en la región, en León, no está tan difícil que creen estos documentos, que los socialicen y que creen estos procedimientos de revisión continua. Quiero que sepan que la integridad reditúa. El tener una empresa íntegra hace que tengamos mejores competencia, que tengamos mejor renombre, que los proveedores confíen en nosotros. Sucede, por ejemplo, ahora con este tema del COVID, pues todas las empresas se vieron en problemas. Sin embargo, pues tenemos las típicas empresas que siempre estaban en problemadas, que siempre estaban retrasadas, que siempre estaban con mora en el pago. Y entonces cuando llegan y te dicen, es que fíjate que por el COVID estoy problemado, pues volteas y dices, no, tú siempre estás en problemado. En cambio, una empresa íntegra, una empresa con orden, que llega y te dice, es que por el COVID me emproblemé, pues volteas y dices, claro que sí, ha sido muy complicado para todos, pero sé que como eres íntegro, que como eres ordenado, que como eres organizado, estás en un bache, pero vas a salir. Entonces, como abogados de empresa hay una gran responsabilidad, porque esto es innovación. Esto es completamente diferente. Los abogados de mi generación no estábamos acostumbrados a ver este tipo de cosas. En nuestra generación, el empresario tenía modelos de integridad si así lo quería, si le parecía bien, si su religión y su conciencia se lo marcaban. Ahora es una necesidad legal, es una necesidad jurídica y una necesidad social. Como abogados de empresa, yo les recomiendo, si tienen la inquietud de abocarse a esto, que se echen un clavado en este artículo 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas y vean la manera en que puede llevarse a la práctica puntualmente en las empresas que pretendan asesorar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Katia, por todas estas reflexiones y compartirnos su experiencia desde el derecho corporativo. Entonces, bueno, nuevamente cedemos el uso de la voz al doctor Arturo Lara para continuar con su presentación.
Gracias. Bien, continúo. No sé si pudiéramos avanzar. Aquí les dejo la descripción de los tipos que le llamamos tipos administrativos, porque ahora resulta que la ley de responsabilidades administrativas quedó como si fuera un código penal en algunas situaciones. De hecho, seguimos prácticamente el principio de tipicidad. Las conductas que cometan los particulares deben de enclavar completamente en la descripción que nos va marcando la ley. Hay una ley general de responsabilidades administrativas, hay una ley estatal de responsabilidades administrativas, pero son prácticamente la misma. De hecho, se discute mucho si debió de existir una ley estatal de responsabilidades administrativas, porque en realidad no podríamos apartarnos de la ley general, ya que es una ley que regula la Constitución. Y prácticamente diría yo que el 98% de la ley estatal es una copia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pudiéramos avanzar y lo haré de manera rápida por cuestiones de tiempo. Bien, ¿qué sanciones se pueden aplicar a los particulares? Bien, personas físicas. Primero, se puede imponer una sanción económica. ¿Hasta cuánto la sanción económica? Puede ser hasta el doble del beneficio obtenido. Y si no hubo un beneficio obtenido, pues de 100 a 150 unidades de medida. También puede haber una inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, obra pública, entre otras, de 3 meses a 8 años. Es decir, no podríamos contratar con el Estado. Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública. Se pueden imponer más de una multa si son compatibles, es decir, podría haber una sanción económica, una indemnización y una inhabilitación incluso. Se podrían compaginar las 3 sanciones, o 2, dependiendo si son o no compatibles. Podríamos avanzar, por favor. El procedimiento para sancionar tiene 3 etapas. Una, la de investigación, que es donde se agrupan todos los elementos o se concentran los elementos que servirán de prueba para sancionar. La sustanciación, que es donde se da a conocer la conducta que se pretende sancionar y se da la oportunidad de defenderse con argumentos y con pruebas. Y luego la resolución. Puede darse el caso que las 3 autoridades, tanto la de investigación, la de sustanciación y resolución, sean autoridades distintas. Y entonces aquí se da el tema que les mencionaba yo, que hay una pluralidad de autoridades que intervienen en la sanción de un particular o de un servidor público, según sea el caso. Entremos a cada una de las etapas. Bueno, antes que esto, hay la investigación. Se lleva a cabo por distintas autoridades dependiendo a quién vayamos a sancionar. En el caso que hoy nos ocupa, que sería las faltas de particulares, la investigación puede llevarse a cabo por 3 autoridades. Sería por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, por la Auditoría Superior del Estado o por los órganos internos de control. Esto nos genera un problema porque hay demasiados órganos internos de control. Cada municipio tiene su órgano interno de control. Cada organismo autónomo tiene su órgano interno de control y esto pues nos lleva a pensar que es muy complicado que haya tantos órganos internos de control con capacidades para realizar una adecuada investigación. Pero bueno, ese es un tema que más adelante o en otra ocasión podríamos discutir. En el tema de la sustanciación, ¿quién podría sustanciar? Si pudiéramos pasar a la siguiente, Alex. Yo le digo Alex porque lo conozco desde la universidad, pero es el profesor Alejandro. ¿Cuáles son las faltas graves? Más bien, en la sustanciación, ¿cuáles serían las autoridades que podrían sustanciar? Bueno, pues sería también es una sustanciación parcial, sería la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y los órganos internos. ¿Y por qué digo parcial? Bueno, pues porque únicamente podrían recibir las pruebas que el órgano investigador, la autoridad investigadora, pretenda desahogar. La admisión de las pruebas por faltas de particulares ya correspondería al Tribunal de Justicia Administrativa. En el caso de faltas que les llamamos no graves, solamente se sanciona por ellas a los servidores públicos y en ese caso, sí, los órganos de investigación, de sustanciación y resolución podrían estar todos integrados en un órgano interno de control. ¿Como cuál? Pues como la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas o como las Contralorías Municipales.
Pero cuando se trata de sancionar faltas graves y faltas de particulares, la autoridad investigadora es una, la autoridad sustanciadora de manera parcial es otra, después el desahogo de pruebas se hace ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la sanción también la impone el Tribunal de Justicia Administrativa. Si pudiéramos avanzar. Bien, aquí viene lo que les acabo de mencionar, que la autoridad resolutora, en caso de faltas graves y de particulares, es el Tribunal de Justicia Administrativa. Anteriormente, quien imponía esta sanción era el órgano interno de control, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Esto cambió, se pretende que ahora sea un órgano jurisdiccional especializado, quien pueda o se dedique al desahogo de pruebas y a imponer la sanción y que no sean los órganos internos de control. Se presentaba un gran problema y es que por lo menos todos los porcentajes rondaban en el 90% de las sanciones que imponían los órganos internos de control eran anuladas por el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Pues por fallas de forma, por no haber seguido un debido proceso. Nunca se entraba prácticamente al fondo. El 90% de las sanciones se anulaban. En el año 2019, recién empezó, bueno, entre el año 2018 y 2019 se presentó un informe al Comité de Participación Ciudadana y al Comité Coordinador para ver cómo estaba funcionando ahora que el tribunal imponía las sanciones directamente. Resulta que el 87% de las sanciones que imponía el tribunal o de las resoluciones en las que intervenía el tribunal eran sancionatorias y habían causado ejecutoria. Obviamente, después de mucha más actividad en materia de responsabilidades administrativas, el porcentaje de sanciones y de definitividad de sanciones está en cerca del 50%. Esto quiere decir que pasamos de un 90% de anulación de sanciones a que un 50% de los procedimientos que se siguen en contra de los servidores públicos se sancione y esta sanción quede firme. El objetivo no es sancionar, pues, pero esto quiere decir que hay una mayor eficiencia y hay una mayor, o se evita mayormente la impunidad. Si pudiéramos avanzar, Alejandro, por favor. Profesor Alejandro. ¿Cómo se inicia una investigación? Hay tres formas de iniciar una investigación sobre un acto de corrupción. Puede ser de oficio, puede ser a través de una auditoría o de una denuncia. De oficio, de pronto los órganos internos quieren revisar algún proceso que se sigue en la administración pública y van sobre ese proceso y lo auditan. Una auditoría puede ser a petición de un superior jerárquico o hay auditorías programadas. Todos los entes estamos pasando auditorías prácticamente cada 3 meses. O una denuncia. Hace un momento les dije que el ofendido de la corrupción era ahora considerado, o se consideraba ahora a los particulares. Eso es un cambio de paradigma. Entonces la denuncia puede ser anónima o pública. Si la denuncia la hacemos pública, es decir, damos nuestros datos de identificación, vamos a ser parte o podemos formar parte del proceso administrativo de responsabilidades administrativas. Es decir, vamos a ser una de las partes, nos tienen que notificar cada acuerdo y acto procesal. ¿Por qué? Porque podríamos inconformarnos y podríamos promover recursos o incluso el amparo. También podemos ofrecer pruebas y desahogarlas porque somos parte como ciudadanos denunciantes del procedimiento de responsabilidad administrativa. Esto no se presentaba antes, esto es a partir, digamos, de junio de 2017 que la ley entra en vigor en nuestro estado. Podemos avanzar, por favor. Concluida la investigación, pues se hace un análisis de los hechos. Puede ser que haya elementos suficientes para continuar el procedimiento. Si es así, se presume responsabilidad, se va a generar lo que llamamos un informe de presunta responsabilidad. En este informe de presunta responsabilidad vamos a establecer cuál es la conducta por la cual se va a pretender sancionar al particular y este informe de presunta responsabilidad debe ser notificado junto con las pruebas que hay en su contra al particular para que pueda defenderse en el proceso de responsabilidad administrativa. Si no hay elementos, pues entonces se hace un acuerdo de conclusión y archivo. El denunciante puede recurrir, el denunciante particular identificable puede recurrir el acuerdo de conclusión y archivo. Esto es, ahí es donde hay, por ejemplo, una participación de los particulares.
Anteriormente, si el órgano interno de control decía, pues hasta aquí no tengo elementos de la denuncia que se me presentó, así que concluyo y archivo, pues no había más que hacer. ¿Sí? Si podemos continuar. Bien, eso es lo acabo de mencionar. El informe de presunta responsabilidad se remite a la autoridad sustanciadora, quien lo emite e inicia un procedimiento de responsabilidad, el cual inicia con la admisión de dicho informe. Adelante. ¿Qué contiene el informe? Bueno, pues en general los hechos, el derecho, cuál es la infracción que se imputa. Hay una situación sobre la cual me gustaría hacer un énfasis y es medidas cautelares en su caso. Si pensamos que el particular se puede evadir del procedimiento de responsabilidad administrativa y presumimos que hay un daño al erario público, entonces podríamos emitir una medida cautelar que podría ser, por ejemplo, un embargo precautorio a las cuentas de la empresa o del particular, para que quede garantizado el interés público. Es decir, que no sigamos un procedimiento de responsabilidad administrativa y que al final no se pueda resarcir el daño que se ha causado al Estado. ¿Sí? Pero el informe de presunta responsabilidad es la conclusión de la investigación, determinamos cuál es la conducta, cuáles son los hechos sobre los cuales se finca la responsabilidad administrativa, también se ofrecen las pruebas. Si podemos continuar. Bien, ¿cuáles son las etapas esenciales del procedimiento de responsabilidad? Bueno, la admisión del informe de presunta responsabilidad, el emplazamiento y citación a audiencia inicial, el desahogo de la audiencia inicial, un acuerdo de admisión de pruebas. Este acuerdo de admisión de pruebas lo va a hacer ya el Tribunal de Justicia Administrativa, no lo hace la autoridad sustanciadora. Las pruebas se desahogan por el principio de inmediatez por parte del tribunal y hay un acuerdo de cierre de instrucción y después se pasa a una resolución. Si podemos continuar, la resolución debe de emitirse en un término de 30 días. Si no se puede emitir en 30 días, pues habría que hacer una prórroga y justificar por qué no se pudo resolver en 30 días. Habría que hacer una justificación de la complejidad del caso. Les voy a comentar también que la Ley de Responsabilidades Administrativas es una ley garantista y las garantías que debemos de respetar en el procedimiento y que normalmente no se respetaban anteriormente y son las causas por las cuales se anulan, son las siguientes: la notificación del acuerdo de instauración y sus consecuencias, oportunidad de tener un defensor, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución. También en tiempo, no tiene una consecuencia el no dictarse la resolución en tiempo, pero pues está esta necesidad de justificar si no, por qué no se puede resolver en 30 días. Si podemos continuar. Hay un gran problema con el que nos estamos enfrentando y es que los órganos acusadores o los investigadores, digamos, no nos presentan elementos o evidencias suficientes para llegar a una individualización adecuada de la sanción. Tenemos que evaluar, por ejemplo, el grado de participación del particular en el acto de corrupción. Debemos verificar si hubo una reincidencia. Debemos verificar cuál es la capacidad económica del infractor. Debemos saber cuál es el daño o la puesta en peligro de la actividad administrativa del Estado, el monto o beneficio, daño o lucro derivado de la infracción. De estos 5 elementos, les puedo decir que prácticamente no nos aportan ninguno. Entonces, resulta muy complicado realizar la individualización. Afortunadamente, la ley establece sanciones ya muy elevadas para cualquier particular. Si uno pone al particular la sanción mínima, resultan ser sanciones bastante elevadas. Entonces, pues hasta ahorita lo que hemos podido imponer son sanciones que van cerca del rango mínimo. Pero son normalmente sanciones económicas que sobrepasan 200,000 o 300,000 pesos. En fin, me gustaría también comentarles que hay una posibilidad de que estas sanciones tengan una reducción mayor al mínimo. Y esto tiene que ver con lo que llamamos un criterio de oportunidad. Si un particular que es investigado participa con la autoridad investigadora para evidenciar o dar a conocer un acto de corrupción, puede
acceder a estos beneficios. Y estos beneficios irían, por ejemplo, en que se reduzca hasta un 70% la sanción que se le va a imponer. Es decir, si se le va a inhabilitar por 7 años, pues podría quedar en 2 años. Si se le va a imponer una sanción económica de 2 millones de pesos, pues podría quedar en 600,000 pesos, por ejemplo. Pero tiene que ser el primer particular en denunciar el hecho, tiene que ser un particular que acompañe la investigación de la autoridad y tiene que dejar de participar en el acto ilícito cuando la autoridad así se lo indique. También hay otros beneficios para la segunda persona que denuncie el hecho ilícito y que haya participado en él. Esto puede ser una reducción hasta del 50%. Y así, este es un criterio de oportunidad. Me parece, y coincido con la maestra Katia, que la idea de la ley no es necesariamente sancionar. La idea de la ley es tratar de evitar que se repitan conductas que podríamos denominar contrarias a la norma o conductas de corrupción. ¿Por qué digo que la intención es saber o que no, intentar que no se repitan? Bueno, el esquema con el que está diseñado el sistema es para que fluya la información. De nada sirve, como mencioné, que se estén sancionando servidores públicos si no contamos con el antecedente y no logramos procesar la información que se está generando. Durante años se emitieron en el tribunal cientos de sentencias. Es información que nunca se procesó. Es más, los vicios por los cuales se anulaban esas sentencias se repetían y se repetían. Hoy en día, por lo menos el Comité de Participación Ciudadana nos ha estado requiriendo informaciones trimestrales para saber cuáles son las causas por las cuales las denuncias o las acusaciones de los órganos internos de control no funcionan. Entonces, o porque se anulan. Lo que ha sucedido es que hemos estado rindiendo informes y se ha estado obteniendo cuál es el patrón por el cual no se emiten resoluciones favorables a los órganos internos de control. Y esto sirve para generar programas de capacitación o para hacer advertencias. Oigan, no estén promoviendo intentos de sanción cuando ustedes saben que están individualizando mal la sanción o cuando están iniciando o no están identificando adecuadamente cuál es la conducta por la cual pretenden sancionar. En fin, este flujo de información nos debe de llevar a que no necesariamente se sancionen más personas, sino que se trate de evitar que esas conductas corruptoras siquiera se presenten. No se trata necesariamente de estar sancionando a grandes personajes. Por ejemplo, hay ahora sanciones a exgobernadores. Está muy bien. A lo que aspiraríamos sería que ningún gobernador estuviera en posición de cometer actos de corrupción, por ejemplo. También se trata de conocer mucho más este entramado de corrupción. Por eso hay beneficios para los particulares que denuncien la corrupción. Por eso se les puede reducir, por eso este criterio de oportunidad. No es necesariamente la intención sancionar, sino conocer cómo funciona este sistema corruptor e ir cerrando todos los canales para que estas circunstancias no se repitan. Yo creo que hasta aquí sería mi participación el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros dos conferenciantes el día de hoy. Bueno, yo nada más quisiera agregar para los compañeros de la clase, ambas ponencias han sido muy, muy ilustrativos en señalarnos, para efectos de nuestra clase, la evolución que ha tenido el derecho administrativo, ¿no? Al principio, nuestros expositores, nuestros invitados señalaban, anteriormente se consideraba que las responsabilidades no eran una cuestión de particulares, las responsabilidades solo eran para servidores públicos. Anteriormente nos señalaba el doctor Arturo sobre, no se consideraba la participación ciudadana, había una idea de coordinación, pero no había una idea de colaboración entre los órganos administrativos, que al final del día muestran toda una evolución que ha tenido el derecho administrativo, ¿no? Yo se los comento a los alumnos en clase. En mis tiempos, pues no había materias de derechos humanos, no había responsabilidad patrimonial del Estado, yo no tuve ideas de transparencia en la escuela, cosas así, que el día de hoy el derecho administrativo ha evolucionado. Y lo que ustedes nos acaban de presentar a través del proceso de responsabilidades administrativas es eso, es una evolución en donde teníamos un Estado que no se equivocaba,
y hemos pasado a un Estado que está más preocupado por la cuestión del Estado social, las desigualdades, evitar la corrupción, optimizar los recursos. Esta evolución que hemos tenido, pues yo se los digo, han sido en 20 años, ha habido pasos agigantados de cómo visualizábamos en su momento los procedimientos administrativos. En su momento, cuando yo trabajé en el contencioso, teníamos una visión muy particular de los procedimientos administrativos, cómo se visualizan el día de hoy. La posición de los particulares frente al Estado es sumamente distinta. Hoy ustedes nos lo han mencionado, el hecho de que presida este órgano de colaboración, como es el comité, la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal, que sea presidido por un ciudadano, pues precisamente es una muestra de esta evolución que ha tenido el derecho administrativo a lo largo de los últimos años, ¿no? Toda esta parte creo que es una muestra de lo que nosotros hemos discutido con los alumnos en clase, precisamente de cuál ha sido esa evolución y qué es lo que esperamos y qué es lo que se nos viene acerca del derecho administrativo, ¿no? Nada más como para poder ubicar a los compañeros acerca de por qué estamos platicando de estos temas, que son temas que el día de hoy podríamos decir que también son novedosos. El sistema de responsabilidades que actualmente tenemos, pues vino a cambiar muchos paradigmas. Apenas se está escribiendo la literatura, estamos en un ejercicio de ensayo-error, de los sistemas están que se consolidan, que no se consolidan, los comités ciudadanos también están cómo participan, hasta dónde les dan esa participación, los tribunales y las salas especializadas. Bueno, el tribunal se convierte en un resolutor, no nada más revisor de legalidad, que era la naturaleza que tenía antes de la reforma. Entonces, estos han sido grandes transformaciones que han hecho que el derecho administrativo dé un vuelco y empiece a observar cosas que anteriormente no las teníamos contempladas, ¿no? El hecho de que ustedes nos vengan, nos platiquen y nos den esa visión de cómo ha sido esta evolución, cómo ha sido la práctica y que, bueno, derivado de su experiencia, también cómo ha mejorado o cómo ha, pues no sé si evolucionado o involucionado esta idea del derecho administrativo. Y ahí es donde viene mi siguiente pregunta para los dos, ¿no? ¿Ustedes creen que esto sea parte de una evolución? ¿Vamos por el camino correcto en términos de derecho administrativo a contemplar estas condiciones? ¿O a lo mejor estamos sobrepasando de aquella idea que en su momento pues teníamos, ¿no? Sobre el Estado. ¿Hasta dónde esta dimensión y esta evolución que ha tomado el derecho administrativo, de acuerdo a la experiencia que ustedes están teniendo desde sus diferentes posiciones, la consideran positiva, la consideran como apenas estamos experimentando, o cuál creen que pudiera ser ese futuro que nos depara en materia, pues más allá de la responsabilidad, en materia del derecho administrativo, con todas estas nuevas instituciones, con todos estos nuevos paradigmas de los cuales ustedes nos han estado platicando? No sé si me pudieran compartir. Adelante, maestra Katia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que efectivamente estamos parados en una ruptura de paradigma. Estamos ante una nueva gobernanza en la que el gobierno va a tener que aprender a gobernar de la mano de los ciudadanos. O sea, el gobierno abierto es realmente lo que viene, y parte del gobierno abierto nos habla pues de los pilares de la transparencia, la participación, la colaboración, y para ello necesitamos tener una relación, pues digamos que más de tú a tú con el Estado. Lo que acabas de decir hace rato me pareció muy congruente, Alejandro. Teníamos un gobierno que no se equivocaba, tenemos una autocracia total, y se está cambiando completamente el paradigma en el sentido de decir, tengo mis derechos frente al gobierno, tengo mis derechos frente al Estado, tengo las maneras de ejercerlos. Entonces, eso es empoderar al ciudadano. Eso es un nuevo modelo, un nuevo sistema de gobernanza. Creo que es el correcto. Creo que definitivamente en este momento estamos en un momento de transición, de mucha búsqueda, como decías. El mismo comité coordinador, el mismo comité de participación ciudadana están haciendo ensayo y error para ver en dónde participan, en dónde encajan, cuáles son las cosas que funcionan, cuáles son las cosas que no funcionan. No hay mucha jurisprudencia al respecto. Estamos siendo una generación de cambio. Sin embargo, creo que es un cambio correcto. El cambio de que se gobierne para los ciudadanos, pero con los ciudadanos,
y que se les brinde la oportunidad de tener una defensa administrativamente adecuada y correcta, creo que es algo muy alentador. Y también creo que es muy alentador el hecho de que volteemos a ver a toda la ciudadanía y le digamos, efectivamente, como decía el doctor Lara, son también, o sea, somos víctimas todos de los hechos de corrupción, pero también, pues, que el que se meta a jugar con la corrupción, pues tenga su debida sanción. Yo creo que vamos por el camino correcto, sería mi opinión. Muchas gracias, Katia. Adelante, doctor Arturo. Yo creo que no hay marcha atrás. Son pasos de gigante, son derechos humanos que se van adquiriendo y si consideramos que los derechos humanos son progresivos, no creo que haya forma de regresar. Y me refiero, por ejemplo, a la transparencia. No creo que haya forma de regresar al ocultamiento de información, de contratos, de proveedores. Creo que todos estos cambios nos obligan a dar un mejor servicio como Estado. Obviamente son temas incómodos para la administración pública porque muchas veces no quieren estar brindando información, tratan de reservar y vemos que reservan los temas que son de mayor interés de la población, pero cada vez se acota y se acota y se acota más esa posibilidad. No son dueños o no, los administradores no son dueños de los recursos públicos ni son dueños del Estado. Estamos precisamente en una república y siendo una república es el gobierno del pueblo. Y siendo un gobierno del pueblo, pues cualquiera que está en el ejercicio del poder, la única certeza que tiene es que su ejercicio del poder es temporal. Entonces, al ser temporal, pues creo que debería ser transparente toda la administración y la gestión que hagan. Eso por una parte, tampoco creo que haya pasos hacia atrás, por ejemplo, en la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Cómo pensar que haya un Estado irresponsable que preste servicios de mala calidad contra cualquier tipo de protocolo? Por ejemplo, si voy a un servicio médico y hacen una operación sin seguir los estándares administrativos o los protocolos previamente señalados por el sector salud, y esto me causa un daño en mi salud o en mi integridad, ¿cómo no pensar que debe haber un Estado responsable que me pague? ¿No? O si hay, bueno, no quiero adelantarme porque ustedes tienen esa plática más adelante. Entonces creo que son cambios que llegaron para quedarse. ¿Cómo no pensar que a todos nos ofende la corrupción y que debemos y tenemos la posibilidad de denunciarla si así lo estimamos? Creo que son pasos hacia adelante, son progresivos de derechos humanos y creo que no habrá pasos hacia atrás. No creo que haya alguien que piense que la transparencia o que un Estado responsable por los daños que cause o un nuevo esquema de responsabilidades administrativas no sean avances. Ok, muchísimas gracias. En el chat tenemos una pregunta de un compañero, Luis Ángel Macías, y nos pregunta en específico para la maestra Katia, pero yo les hago la pregunta a los dos. ¿Consideran ustedes que la profesionalización del servicio público incide en la disminución de actos de corrupción? Y en caso de que sea así, ¿sería necesario adecuar o actualizar el marco regulatorio en relación con los servicios civiles de carrera en las administraciones públicas, estatal y municipales? No sé qué opinen, nos puedan compartir. Gracias. Mira, yo creo que, yo creo que uno de los temas principales de corrupción son los clientelismos. El hecho de poner en los puestos a la gente que pues se le prometió el puesto, que estuvo haciendo mucha labor en la campaña y que entonces es al que pones ahí a tener un puesto, no nada más por dos cuestiones. Primero, porque le cumples la promesa de campaña como una red clientelar, y la segunda, porque tienes también un puesto capturado, en el sentido de tener una persona que sea pues completamente leal a la persona que lo puso. Entonces, las designaciones tienen ahí serios problemas que implican lo que les acabo de decir, tener gente que no es capaz y gente también que está pues cuidando espaldas, cuidando lealtades. Creo que es importante la profesionalización, definitivamente. Creo que es un gran elemento contra la corrupción, porque si profesionalizamos a los servidores públicos, tendremos personas de calidad que harán un trabajo eficiente, que no estarán ahí puestos como pago de un favor, que no estarán ahí puestos como alimento de una red clientelar, ni estarán cuidando la espalda de nadie. Tener personas éticamente fortalecidas y también profesionalmente capaces.
Definitivamente creo que la respuesta es sí. Sí es necesario tener entes profesionales y también tener mucho cuidado en todos los sistemas de designaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque por más capaz que sea alguien, pues si las personas que designan optan por darle el puesto al, como les digo, al compañero de campaña o el hijo del compadre o al primo de un amigo, de poco va a servir. En base a la normativa del Servicio Profesional de Carrera, la ley siempre tiene que estar persiguiendo la realidad, definitivamente. Pero lo principal que tenemos que hacer es optar por que se aplique. Porque en Guanajuato les voy a decir una cosa, tenemos, la verdad, leyes muy novedosas, tenemos leyes muy fuertes, pero tenemos problemas de aplicación. Entonces, yo les digo, la respuesta es sí, hay que optar por la profesionalización, hay que optar por el servicio civil de carrera, por instar que se aplique y tener mucho cuidado en las designaciones. En el sistema de designación, buscar la meritocracia y tener pues mucho ojo con esta situación. Vuelvo a lo que les estaba diciendo hace rato, yo por mi parte ciudadana les digo una cosa, los ciudadanos debemos ser vigilantes, los ciudadanos debemos estar informados y debemos estar levantando la mano. Lo acaba de decir el doctor Lara, somos ahora las víctimas, la ley ya nos reconoce el derecho de ser víctimas por los hechos de corrupción. Entonces, cuando ustedes vean que hay un acto de corrupción, pues tengan el valor de denunciarlo. Y si ustedes ven que hay una persona que no está profesionalizada, capaz en un puesto, o que llegó a él a través de una manera difícil, pues presenten su inconformidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Katia. Doctor Arturo Lara, ¿algún comentario? Sí, yo pienso que hay una gran inmoralidad en aceptar un cargo para el cual no estás capacitado, porque obviamente no presentarás los resultados que la ciudadanía espera de ti. Incluso iría en contra de los principios constitucionales que nos va marcando el artículo, entre el artículo 108 y 109 de la Constitución. Creo que sería un acto deshonesto y por lo tanto inconstitucional. A partir de ahí, creo que sí debería de haber una profesionalización del servicio civil de carrera y que accedan a los cargos de la administración pública, pues aquellas personas mejor capacitadas. Coincido con la maestra Katia en el sentido de que ya tenemos la normatividad, lo que no tenemos es la aplicación concreta de esa normatividad. Y entonces, pues esto se vuelve una ley pues inútil, ¿no? Al no existir una clara aplicación y un claro compromiso para que así suceda. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues pues nada más me queda a mí que agradecerles por esta brillante exposición que nos han hecho ambos. No sé si quisieran hacer algunas palabras de conclusión del tema para cerrar. Ya estamos aquí al ras del tiempo. No sé si nos quisieran dar algún mensaje de conclusión, maestra Katia. Muchas gracias. Pues solamente hablarles como ciudadana dentro de este sistema estatal en el que estoy ahorita inmersa y decirles que en el sistema estamos participando 5 ciudadanos, pero que somos una voz chiquita si no contamos con la voz de ustedes. Que tenemos que tener el respaldo de la ciudadanía, el respaldo de jóvenes estudiantes como ustedes, de personas interesadas en el derecho administrativo como ustedes, que por favor cuenten con nosotros y que sean observantes, sean vigilantes, sean comprometidos, que se profesionalicen todos los días, que la corrupción no la vamos a acabar ni los 5 ciudadanos, ni el Tribunal de Justicia Administrativa, ni la Fiscalía, la tenemos que acabar todos juntos. Entonces no volteen a ver al gobierno y digan, ay, siguen siendo igual de corruptos que siempre. Y luego esos del comité, a ver, ¿qué hacen? No, comprométanse con nosotros, júntense y saquemos todos juntos este problema. Es un problema que es de todos y lo tenemos que sacar todos. Yo los invito a que estén alerta, a que estén vigilantes y a que luchemos con la corrupción. Y les invito también a que luchen la corrupción con su vida diaria. Hemos normalizado tanto con la corrupción que estamos acostumbrados a hacer trampa y inclusive hasta sonreírnos y burlarnos de eso. Soy tan capaz que hice tal o cual trampa. Aprendamos a sentir vergüenza de las trampas, aprendamos a sentir vergüenza de la corrupción diaria, no seamos corruptos ni en lo más mínimo, que sea una cero participación de la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Katia. ¿El doctor Arturo? Bien, yo celebro y agradezco la invitación del maestro Alejandro
Ramírez Amarripa, y también celebro que la Universidad Iberoamericana esté realizando estos seminarios, porque la verdad es que permite contrastar ideas. Para mí ha sido muy agradable escuchar hoy a Katy la perspectiva desde el derecho privado, cómo ven esta situación de las responsabilidades administrativas de las empresas. La verdad es que he aprendido mucho hoy. También les quiero comentar, por aquí vi unas preguntas que hicieron en el chat que ya parece que no vamos a poder contestar, pero por aquí me preguntan que si los cargos honoríficos también pueden ser susceptibles de responsabilidad administrativa, al menos lo que alcancé a ver de reojo, sí. Y también digamos que en la intención de gobierno abierto, todas las sentencias del tribunal están a disposición en la plataforma, así que si ustedes quieren revisar las sentencias que se han dictado en materia de responsabilidad administrativa, pues las pueden consultar ahí. Obviamente los datos personales pues se cuidan. Si su intención es técnica, pues ahí pueden obviamente consultar las sentencias. Las sentencias que están a disposición son aquellas que han causado ejecutoria. Puede ser que haya algunas que puedan ser de su interés y no estén disponibles. No están disponibles porque puede ser que esté pendiente de resolverse el amparo o un recurso. Pero los invito también, como dice la maestra Katy, a seguirse preparando, a seguirse capacitando. Y pues les sugiero que ahí hay una herramienta para quienes estén interesados en el tema del combate a la corrupción, a las sanciones de responsabilidad administrativa. El tribunal, por cierto, fue el primero en emitir sentencias en materia de responsabilidad administrativa por causa grave y también el primero en emitir sentencias por responsabilidad de particulares. Así que son antecedentes históricos y que pueden parecer interesantes. Muchísimas gracias, doctor. De todas formas, bueno, los comentarios y preguntas que se queden en el chat los haremos llegar a nuestros expositores y si nos dejan algún dato, pues también se les estarán respondiendo, ¿no? Bueno, pues de mi parte no me resta pues más que agradecerles. La Universidad Iberoamericana les otorga un agradecimiento tanto a la maestra Katia Morales Parto por su participación en el seminario de actualización en Derecho Administrativo, a los estudiantes de licenciatura en Derecho, firma la maestra Gabriela Naranjo Guevara, la coordinadora de licenciatura, y bueno, el correspondiente al doctor Arturo Lara en los mismos términos. Ahora por efectos de la pandemia y demás, pues bueno, se los haremos llegar en la primera oportunidad y de todas formas, en cuanto tengamos y podamos regresar, pues les agradezco. Personalmente, bueno, pues son gente de alta estima para mí. Muchas gracias por acompañarnos, por invitarnos, por compartir, por ser tan honestos, tan abiertos, en permitirnos el compartir estos pequeños espacios. Creo que a los alumnos, a mí en lo personal también me llena mucho y bueno, pues esperemos no sea la única ocasión que los tengamos por aquí y estemos colaborando. Muchísimas gracias de mi parte, de parte de la universidad, de parte de todos los compañeros del área de carrera de Derecho Administrativo, de parte de los alumnos. Muchas gracias por compartir con nosotros y pues nosotros quedamos aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. También muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos, tanto a mis alumnos como a las demás personas interesadas. Y bueno, pues los esperamos dentro del siguiente mes con el siguiente tema que tiene que ver con el procedimiento de atención a víctimas a cargo de la maestra Lucía Acosta, la coordinadora de víctimas de la Procuraduría de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en ese tema. Muchísimas gracias, no me resta más que agradecer y pues muchas gracias y que todos tengan buenas noches. Muchas gracias, Buenas muchas noches. gracias Alejandro, muchas gracias doctor Lara, un placer. Hasta luego. Hasta luego.